Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Curvas de Vista. Hoy en un horario especial porque tenemos a dos invitados y una de nuestras personas de lujo que vamos a tener hoy vive en Europa y por supuesto que entonces su hora es diferente en estos momentos para nosotros y por eso nos pidió que si queríamos que estuviera suficientemente despierta lo hiciéramos más temprano. Y también tenemos a un mexicano que nos va a estar acompañando hoy. Es muy buena contextura para entonces conversar de aprendizaje ágil. Don Luis de la Torre, bienvenido. Ajá, bueno, gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy. ¿Cómo empezamos? Está escribiendo nuestra amiga Mónica. La estoy Buenísimo. buscando por acá. Entonces, para poder también ya conectarla. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo llegas por acá? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, muy contento, ha sido un buen día, muy ocupado. Ah, sí. Estás en varios proyectos. Así es, sí, estoy en proyectos tanto de educación como de consultoría, así que parte en la agilidad en el mundo, parte de la agilidad en la educación, pero tratando de hacer las cosas más ágiles, más simples, es la meta. Claro. ¿Cómo llegas a la agilidad? El camino fue muy simpático. Y dame un segundo, déjame nada más cambiarme de silla porque esta silla está un poco baja. Dame un segundo y estoy contigo. Ya estamos invitando también a Mónica. Ella está en Europa y estamos esperando entonces que se conecte para ya estar por acá. Listo, bastante mejor. ¿Cómo llego a la agilidad? Llego a la agilidad por el camino del sentido común. Fíjate que yo soy ingeniero, además de estar metido en el tema de la educación, soy ingeniero industrial y eh, me voy dando cuenta que en la ingeniería, como en la educación, hay así lo hemos hecho siempre, ¿sabes? Oye, Sí, ¿por qué no cambias la máquina de aquí? ¿Por qué no cambias la planta de acá? ¿Por qué no Bueno, porque así lo hemos hecho siempre. Entonces, me encuentro en el dilema de tratar de pregonar, oye, es que hay cosas mejores, hay mejores maneras para trabajar, mejores maneras para cualquier proceso. Y bueno, la gente le gusta estar en su área de confort, ¿no? Entonces cuestiona los métodos. Pero cuando vienes con un libro de texto, dices, mira, de acuerdo a este libro, se puede hacer cosas mejor. Entonces hay un poco más de credibilidad, ¿verdad? Sucede esto en la ingeniería, sucede esto en los procesos, sucede en la cocina, sucede en muchos lugares. Hace un par de años me encuentro el concepto de agilidad. Y lo que me gusta de ese concepto es que no demanda una explicación, no demanda sí, como una explicación, o sea, como que, oye, ¿qué es eso de la agilidad? Bueno, pues es eso, es tal cual. Es esa habilidad que hace que los organismos sobrevivan o no sobrevivan en un medio natural. Ahora, Mónica, gusto Mónica, saludarte, con ¿cómo estás? agilidad llegaste aquí desde Europa. Sí, Así buenas es, llega tardes. Mónica rauda y veloz, buenísimo, Mónica, que ya para atrás. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Bien. Disculpas, aquí averiguando cómo funcionaba esto, por eso no llegaba. Ya estaba puesta, pero... Bueno, ¿eso tiene que ver con la agilidad o no, Luis? Pues precisamente Claro, es esto de aprender cómo funcionan las cosas y, y empezar a ser, digamos, productivo, por decirlo de alguna manera, con lo que encuentra uno. Total. inspeccionar y adaptar. En eso estaba. Fíjate que el día de Claro. ayer leía un artículo, pero es muy interesante, de mi tocayo Luis Salas en LinkedIn, que hablaba sobre el peligro del perfeccionismo y cómo el perfeccionismo llega a ser un obstáculo para la productividad y para muchos temas. Él lo ponía como temas de vida también. Entonces me parece interesante esto que comentaba Mónica. Bueno, uno llega, uno aprende y empieza a iterar entre estoy funcionando y estoy aprendiendo. Como dicen algunos, se construye el avión mientras se vuela en él, ¿verdad?
Claro, por supuesto. Mónica, le preguntaba a Luis cómo llegó a la agilidad. ¿Cómo llegaste tú a la agilidad? Em, bueno, yo llegué con un proyecto ágil que me tocó llevar y acababa de empezar un nuevo trabajo, entonces me tocó empezar a trabajar en un proyecto ágil que estaba despegando en el momento en el que empezaba yo un nuevo trabajo, pero no tenía yo idea de qué era agilidad en ese momento, entonces literalmente fue cosa de aprender sobre la marcha, pero me encantó y eso fue hace 13 años, entonces, heme aquí. Claro. Entonces, de hecho, yo llegué a la agilidad el año pasado. Lo Vaya. hice a través de una formación que me dijeron, mira, aquí en Latinoamérica, un tocayo de Luis es muy bueno, que es un Luis Mulato, que ha sido súper reconocido en ese tema. Ah, lo Y yo conozco, sí, a un sí. curso con él. Y fíjate que para mí coincidió en ese momento con una situación familiar. Mi mamá estaba en ese momento pasando por una situación de salud en el cual todos los días era algo nuevo. Yo pasé Ah, mucho tiempo en ese curso afuera en el pasillo hablando con mi hermano. Y en un momento dije, voy a aplicar lo que estoy aquí aprendiendo. Y era qué fuerte. vamos a experimentar. Todos los días había un diagnóstico diferente. Y eso me llevó a llevarme la agilidad puesto en práctica. ¿Cómo la han puesto ustedes en práctica? A través de los proyectos, de vida. No, te cuento, yo la practico en mi familia. Eh, por ejemplo, mi marido también es coach ágil, entonces, bueno, yo soy product owner y le dedico a otras cosas. Recientemente con Luis, de hecho, estamos experimentando en agilidad en la educación y nos estamos certificando en EduScrum. Eso es algo en lo que he tenido mucha curiosidad y vaya, he estado participando en círculos de Agile Women, eh, pues los últimos, no sé, yo creo que 3 años. Porque en Latinoamérica hay un grupo de mujeres ágiles que estamos interesadas en compartir esto con nuestras familias y vaya, ellas, especialmente Vanessa Amaya y Lady Carolina en Colombia, de hecho es su compatriota, ella colabora con Vanessa y tienen este proyecto de Agile Women que se tienen juntas como cada 3 meses y ahora en la pandemia han sido más seguidas, pero el asunto es meter a los hijos en esto porque es verdad que sirve para organizar, por ejemplo, chicos que tienen problemas de déficit de atención se benefician con esto porque les das una rutina y les das manera de visibilizar la manera de llevar sus proyectos y de llevar la escuela, por ejemplo. Entonces, eso lo practicamos y mi marido, como decía, es coach ágil, entonces, por ejemplo, nuestra boda la planificamos con metodologías ágiles y Kanban. Las vacaciones también normalmente se planean así, cosas así que tienen que involucrar a más personas. Ah, mire, Uh-huh. y haces tu tablero, esto y las tareas allí están visibles, todo. Sí, 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 y votamos también de la misma manera en que se vota en los proyectos ágiles cuando estás tratando de decidir, por ejemplo, qué feature va o qué features vas a adoptar en el producto. Nosotros ponemos stickers en la pared y les damos a los niños, porque, bueno, mis hijas son chiquitas, pero mi marido tiene 3 hijos de un matrimonio anterior, entonces son adolescentes y ellos están acostumbrados a que les das puntos, por ejemplo, y ellos votan o con un Sharpie igual. Iris Cotín dice acá, los niños están muy ágiles en esta sesión, por supuesto, ellos están acá muy presentes. Y tú, Luis, que estás haciendo ahí muchas señas. Pues fíjate que también en proyectos en la familia, prácticamente todo el trabajo que hago lo hago en este momento a través de tableros y me parece interesante eso que comenta Mónica, el empezar a incluir estas metodologías en la vida diaria es muy interesante. Prácticamente en todos los proyectos en los que yo colaboro, hacemos alguna especie de tablero para que la gente entienda el trabajo a seguir, los objetivos de entrenamiento, para que la gente entienda qué es lo qué es lo que falta, qué es lo que resta en el evento, en el entrenamiento. Entonces, eso aporta una sensación como de frescura, de visibilidad. Es bastante
bastante poderoso. Y bueno, también parte de lo que comentaba Mónica, de involucrar a la gente. Por ejemplo, algunos entrenamientos, en lugar de decir a la gente, bueno, vamos a ir en el orden que están las filminas, ponemos ahí todo a ver la visión general. ¿Cuál es el tema que más interesa? Y se vota. Entonces empezamos a abordar el entrenamiento desde donde la gente está más interesada, más curiosa. Por ejemplo, este tipo de detalles hacen que la gente, que los socios, que la gente que está participando con nosotros, pues les llame la atención. Porque finalmente yo estoy un poco, digamos, en desacuerdo en los eventos de 60 minutos o de 80 minutos o 90. Yo digo, un evento tiene que durar lo que necesite durar para lo que fue concebido y con la meta de que sea lo menos posible y no 60 minutos, digamos. ¿Ustedes cómo lo han vivido? Yo les quiero, y la idea también en este espacio es que vamos a compartir visiones. Aquí nadie tiene la respuesta adecuada, cada uno tiene su experiencia y sus aprendizajes. Podemos estar o no de acuerdo con lo que el otro dice y por eso le llamamos curvas de vista. Nos vamos a complementar. A mí me está pasando con el tema de la agilidad que en algunos, cuando lo escuchan, ahora vamos a ser mucho más rápidos. Ahora sí hay que dar respuestas muy rápidas. Y entonces se enamoran solo de la filosofía ágil, esas dos palabras, porque para ellos en su mundo es rapidez. Yo digo, oh, qué grave. ¿Cómo lo han vivido ustedes cuando lo han llevado a los equipos de trabajo, en la educación? Eso es una concepción errónea muy esparcida. Y creo que parte del hecho de que, bueno, la misma palabra se presta para pensar que ya con esto es como la píldora mágica, ¿no? Y cuando las empresas normalmente piden, por ejemplo, no sé, una empresa grande, un banco, por ejemplo, se interesa en agilidad porque ven que la competencia a lo mejor lo está adoptando y de pronto le piden a recursos humanos que contrate gente ágil. Recursos humanos frecuentemente no tienen la más remota idea de qué es lo que está contratando. Y especialmente si no tienen ninguna experiencia en el tema. Entonces, suele ser que la implementación por eso a veces falla, porque no tienen, no hay una idea clara ni una guía muy clara de qué es lo que se persigue y qué es lo que se puede lograr con agilidad. Agilidad, para empezar, parte de un escenario en el que, o sea, por ejemplo, tienes un sistema, bueno, todo parte de en qué sistema estás operando. Si el sistema se presta, no es caótico, no es algo que sea absolutamente repetitivo, que bueno, si ya lo tienes repetitivo y estudiado, pues ¿para qué quieres ser más rápido? ¿A qué le estás tirando? Si es completamente caótico, como por ejemplo en el escenario de COVID, que todo está cambiando todo el tiempo, o en el escenario en el que, por ejemplo, decías, tienes... Bueno, en lo personal, si tienes, por ejemplo, una enfermedad o algo así, toda tu vida está completamente patas arriba, trasladado ese escenario a un momento corporativo, digamos, ese no es el escenario en el que quieres ser ágil. ¿Por qué? Porque la agilidad se presta en el momento en el que puedes aprender iterando. Y por eso es el punto de iterar, aprender, iterar, aprender, iterar, aprender. Y, o sea, obviamente en cada iteración hay una retrospectiva y hay una oportunidad de aprendizaje. Si tú más bien, si tu sistema o tu modelo de trabajo en realidad no se presta para ese modelo, pues entonces implementar la agilidad es un error. Entonces, no te va a ayudar al proceso y tampoco va a ayudar a que tu gente progrese. Otro tema de la agilidad es que se centra en la gente y eso es algo que difícilmente se comprende en el momento en el que la empresa está tratando de adoptar un modelo ágil. Tienes que confiar en la gente y tienes que darle a cada miembro del equipo la habilidad de tomar sus propias decisiones, de colaborar en equipo y de ser todos iguales. La agilidad se basa en ese principio en el que todos somos iguales y elimina las jerarquías. Eso es sumamente poderoso
pero si tu empresa es incapaz de adoptarlo, tu empresa no puede ser ágil. Entonces, o sea, tiene que haber ciertas precondiciones para que la agilidad funcione. No es un sistema así como, vaya, o sea, no es como decir, ahora todos vamos a ser Six Sigma. Y por ejemplo, Luis, que es experto en calidad y en Lean y todo eso, te dirá que también para eso, digamos, como dicen en inglés, horses for courses, ¿no? O sea, no en cualquier lado puedes mejorar las cosas con cualquier tipo de herramienta. Para eso hay diferentes tipos de sistemas y de modelos que pueden ser más útiles para uno u otro caso. Luis, tú has estado culturizando con el tema el aprendizaje ágil. Fíjate que ahí hay dos temas que a mí me parecen muy interesantes y justo afortunadamente no es la velocidad, que como tú preguntabas hace un momento, que si la gente busca la agilidad por la velocidad. En mi caso, más bien es el status quo, el poder decir a las diferentes personas, organizaciones, el método tradicional casi siempre no es ágil. Y no es ágil por dos situaciones muy importantes. Primero que nada, porque a veces va muy rápido, pero sin ninguna dirección, y a veces no se quiere mover simplemente. Entonces, ¿de qué sirve tratar de cambiar las cosas si no tienes como que el objetivo bien claro? Entonces, cuando platicamos sobre la metodología ágil y definimos, bueno, vamos a definir las iteraciones, como decía Mónica, a corto plazo, pero en una dirección. Vamos a definir si nos queremos o no nos queremos mover, pero el movimiento va a ser con un plan en una dirección. Entonces, cuando la organización no se quiere mover y ve el beneficio de, bueno, más bien, cuando el mundo les requiere, como por ejemplo en el caso de las escuelas, les requiere que se muevan de ese método tradicional, hay dos maneras de hacerla. Una, a ver cómo te da, y otra es, vamos a hacer un plan. La ventaja de la agilidad, y es lo que yo trato pues, de promulgar, es que resolvamos el tema de esta semana. Resolvamos, hagamos un objetivo para esta semana, hagamos la iteración, hagamos la retrospectiva, como bien comentó Mónica, y aprendamos de esto. Y si cada semana hacemos un pequeñito cambio, entonces pues al final del año ya vamos a estar en una mejor situación. Y muy probablemente en el camino nos vamos a dar cuenta que algunos de estos cambios que hicimos no eran el camino correcto, pero como lo hacemos cada semana, la desviación pues es un pasito para atrás. No es como que digas, llevamos 4 meses empujando este software y nos dimos cuenta que no le funcionaba a nadie y ya gastamos una plata, entonces ahora quieren para otro lado. No, la ventaja acá es que es algo como mucho más simple y el meter tanto a los maestros o a los empresarios como a los alumnos en el ambiente de prueba y feedback, no prueba y error, prueba y feedback, prueba y feedback, prueba y feedback. Creamos una cultura mucho más abierta a la experimentación y por ende a la innovación. Entonces, es por eso que este tema me gusta tanto y por eso, como tú dices, he estado pregonándolo en todo en cielo, mar y tierra, porque veo la necesidad, veo algunos maestros que de verdad se queman las pestañas tratando de replicar su método en la virtualidad. Y ahora que viene el método híbrido, va a ser la misma historia. Ahora, para querer replicar aquello que mal les funcionaba en la virtualidad full, ahora de manera híbrida. Entonces, nuevamente, no queremos explicarte cómo le hagas, queremos explicarte cómo aprendas. Y ese para mí es la parte que es poderosísima de la metodología como la agilidad, porque ya no es, créeme que yo tengo la píldora mágica o tengo la varita mágica. Mira, es esto que ha funcionado en la manufactura, que además, bueno, más bien, que ha funcionado en la parte de diseño de software, y después se vino a la manufactura y a recursos humanos y a la educación, pruébalo y vas a ver que definitivamente es mejor que tratar de hacerlo tú solito. Entonces, por eso es que me apasiona tanto el tema y sigo tratando de invitar a las personas a que prueben esto. Y bueno, si no les funciona, que hagan una retrospectiva y hagan retrospectiva nuevo la siguiente semana. A mí, En efecto, sí, Mónica, Mónica. no, te cuento, por ejemplo, en Chile hubo un experimento justo en el año del COVID y la persona que está
llevando el proyecto, ya lo había iniciado. Es un modelo que se llama EduScrum, que es justamente en el que Luis y yo nos estamos certificando en estos días. Y vaya, ella lo que quería era implementarlo para fomentar bueno, vaya, más bien, para invitar a los chicos de bachillerato a involucrarse más en el área de ciencias y tecnología y matemáticas. Entonces se hizo un experimento que involucraba 400 escuelas. Era una cosa grande en Chile. Y de pronto, pues digamos, los agarró el COVID, como diríamos en México. Entonces, la cosa en marcha, con pocas horas de vuelo, y como decía Luis, empezaron a volar el avión y a tratar de adaptar mientras volaban el avión, porque vaya, no había manera de pararlo. Pero aún en la virtualidad, el experimento funcionó, y funcionó porque era una situación, pues, digamos, caótica, sí es verdad, pero esto ya estaba más o menos calculado, y la manera en la que lo empezaron a adaptar pues fue, digamos, de todas maneras, por ejemplo, el entrenamiento iba a ser virtual de todas formas, porque las personas que iban a entrenarlos estaban en Europa. Entonces, digamos que el salto a la virtualidad no fue tan fuerte, pero el experimento fue virtuoso y fue verdaderamente muy exitoso, porque los chicos pudieron adaptar este modelo y llevarlo incluso a otras cosas que estaban haciendo dentro de la virtualidad y en el caos de la pandemia, y esto les ayudó a estructurar, como decía yo, tiene bueno, vaya, el modelo ágil tiene la virtud de ayudar a visualizar el trabajo y estructurarlo. Y, por ejemplo, chicos que tienen, por ejemplo, déficit de atención, que se les dificulta mucho organizarse, que además no tienen esa estructura, el poder ver cómo llevar sus tareas y cómo darles prioridad y cómo organizarse con otros y cómo poder trabajar en equipo, realmente les cambia la vida. Y eso es algo que, vaya, eso es a mí lo que me mueve a tratar de meterme en el tema de educación con EduScrum, porque me parece que es algo sumamente útil y sumamente importante. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que ya no es una opción de tener que aprender como se aprendía antes y después desaprenderlo, porque en efecto las organizaciones ya no son como eran antes. Los requisitos de los equipos de trabajo hacia el futuro van a ser de gente mucho más creativa, mucho más capaz de resolver problemas. Lo puedes ver en el Foro Económico Mundial. Eso ya está detectado, ya está allí. Entonces no vale la pena reproducir el modelo anterior y vaya, hay que moverse hacia el futuro. Dos cosas. La primera es que nos pueden hacer preguntas. Tienen el recurso de un asterisco donde pueden hacer preguntas, y también las pueden escribir en sus comentarios, agregar un comentario, y la estaremos leyendo para darle respuesta. Mira que tú dices todo eso, y Luis también está haciendo todo un proceso de crear conciencia de la agilidad también en la educación, en el aprendizaje. Y ¿sabes qué? Yo aquí en Colombia me he encontrado con muchas personas en organizaciones donde dicen es lo contrario a lo que tú acabas de decir, Mónica. Porque dicen, no, es que ya pronto vamos a volver a la presencialidad, es que las organizaciones, y te buscan datos, te los dicen, mira, porque y yo digo, ya sabes que ya no, digo, bueno, mira, yo soy de la teoría, como dice Luis, de entornos híbridos. Aquí no vamos a volver 100% a la presencialidad ni 100% a la virtualidad. Vamos a hacer ahí un entorno híbrido, en entornos híbridos. Ahora, yo sí que, sabes que lo he visto en este año que he estado dando mis primeros pasos en agilidad, es la mentalidad. La mentalidad sí. Es porque, miércoles ahí, es mucho, todos quieren ir a la agilidad. Es impresionante lo que yo me encuentro acá. Sí, eso suena bonito, hacia allá vamos, hacia allá queremos. Y luego cuando lo ves, entonces quieren el control, hay poca confianza, las herramientas tecnológicas les parece, como se dice acá, no, qué manera de aprender estas, eso no es así, falta la presencialidad. Hay un montón de razones, ¿sabes, Mónica y Luis? Que yo me estoy encontrando acá, y te lo hablan con datos. Es que vamos a volver a.
Y a mí me parece que el aprendizaje ágil es más allá de una moda. Tiene unos componentes y desde la filosofía ágil es un estilo de vida. Es que es eso, realmente es un estilo de vida, es una manera nueva de pensar. Y lo encuentras no nada más en la educación, lo encuentras en las organizaciones. Cuando una organización trata de volverse ágil, el reto en realidad está en cambiar la mentalidad. Y eso, vaya, implica la manera de colaborar, la manera de entender cómo nos relacionamos unos con otros y cómo avanzamos juntos. Eh, Porque se trata de eso, de avanzar juntos, de colaborar y de comunicarse. Y si le preguntas a cualquier gurú de la agilidad cuáles son los problemas cruciales de las organizaciones, te va a decir colaboración y comunicación. La gente no Total. está dispuesta a moverse de donde normalmente ha estado, ¿no? Y ese es el problema, lo que no nos permite ser ágiles. Mira, si me permites, Rafa, recuerdo, me resuena mucho una conversación que escuché la semana pasada entre Adrián y Rubí Flores en el foro de Adrián Cotín y platicaban sobre este tema y sobre cómo hay una dicotomía en muchos aspectos, ¿no? Y uno de estos, justo lo que comentaba Mónica, los estudiantes los preparamos durante 20 años en la escuela para que salgan de la escuela y en la escuela nunca le dimos ninguna de las habilidades que son pertinentes para trabajar. Justo esto, comunicación y colaboración. Jamás, si acaso tenías un proyecto y apestaba por ahí, pero entonces sales de la escuela después de haber sido entrenado y después de dominar este sistema, llegas a un sistema de trabajo que se llama mundo real, donde todo esto que aprendiste en la escuela no sirve para nada. La habilidad de contestar exámenes, la habilidad de trabajar tú solo, la habilidad de echar Sí. de cabeza a tu compañero, nada de eso sirve. Entonces tienes que reaprender ese montón de habilidades reales, útiles para el mundo. Lo que a mí me gusta de la agilidad y cuando lo veo reflejado en la educación y leo estos casos de estudio también sobre, por ejemplo, Adobe Scrum y cómo muy rápidamente al segundo mes ya estamos trabajando en colaboración, ya estamos trabajando en comunicación, ya estamos trabajando en proyectos, ya hay tiempos de entrega, ya hay responsabilidades, ya hay accountability, todo eso, bueno, cuando esa gente sale al mundo real, pues ellos son expertos para trabajar en un método de trabajo como el que trabajan, ¿no? Como el que trabaja, como el que funciona en el mundo digamos, de allá afuera. Entonces, creo que va a dar la oportunidad de aquellos que no quieran volver a la normalidad o a la antigüedad y se incorporen en un método diferente, que afortunadamente el método de Scrum y de agilidad y el manual, el libro de conocimiento de Scrum, no es no marca las reglas, dice, se tiene que ser así. Dice, bueno, estos son los valores, estos son los fundamentos, estas son las ceremonias, pero si no las quieres hacer, pues no las hagas, pues. O sea, no es que, no, si no haces las 5 ceremonias, no es agilidad. Es agilidad. Si avanzas más rápido que ayer, es agilidad. Si avanzas de las manos, avanzas parado avanzas, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la parte que me parece maravillosa. No nos concentramos en valorar que la gente sepa operar el sistema, sino nos enfocamos en valorar lo que el cliente quiere, y en este caso el cliente puede ser el cliente de padre de familia, el cliente empresario, el cliente, el que te compra los productos, y con eso, entendiendo el cliente, lo que el cliente quiere, hacemos la historia de usuario y hacemos la entrega de acuerdo a la historia de usuario. Es como muy orgánico, Acá así Oscar está como ella, diciendo que en como ella Estados contaba. Unidos ya están planificando para mantenerse de forma híbrida en las universidades. Entonces, la enseñanza ha cambiado y el tema híbrido vino para quedarse. Sí, y mira que también una de las cosas que a mí me gusta de la agilidad es que puedes sumarle cosas. Yo he ido descubriendo que lo que ya Fred Kaufman venía mostrando a través del liderazgo consciente, hay muchas herramientas que entran súper bien. Yo le estoy incorporando de Fred Kaufman el aprendizaje mutuo. Hoy falleció, partió a otro plano Maturana, Humberto Maturana, y Maturana insistió mucho en comunicación, en colaboración. Él estaba ahí y ha mostrado preciso eso. Y la agilidad, mucho más allá de la parte de la tecnología, necesitamos cuidar y desarrollar la mentalidad. Sí, toda la razón. De hecho, vaya, si partes a lo que es el
corazón de la agilidad, el núcleo de la agilidad. El manifiesto jamás menciona Scrum. Scrum Claro. preexistía a la agilidad, vaya. Scrum fue inventado antes y es algo que se presta para la agilidad. De la gente que firmó el manifiesto, algunos de los 17 estaban muy involucrados en Scrum y siguen por ese camino, vaya. Y dentro del mismo Scrum hay diversas formas de aplicarlo. Incluso hay libros sobre patrones, acaba de salir uno muy bueno el año pasado. Scrum mismo, o sea, tiene una serie de ceremonias, como decía Luis, pero no es una receta que sea como one size fits all, como dicen en inglés. O sea, no es como los zapatos. O sea, no puede ser uno que le quede a todo el mundo. Total. Entonces, vaya, o sea, hay maneras y maneras de aplicarla. ¿Y de qué sirve? Sí, claro que sirve. Pero también vuelvo al asunto, depende de cómo funcione tu organización, y por organización me refiero desde la familia hasta las empresas, las escuelas. O sea, hay que encontrar dónde se presta para que sea más útil. Pero ciertamente sí puede ser útil, puede ser transformadora. Es impresionante. Iris habla acá algo de que yo sí creo y lo descubrí en la tierra de ustedes, que el amor es lo que soporta también la colaboración. Iris Claro. aquí habla mentalidad de amor a la humanidad. Total, yo coincido que es para desarrollar la colaboración necesitas conectarte con el amor. En agilidad y en muchísimas partes se habla mucho del trabajo de Amy Edmondson sobre seguridad psicológica. Total. Sumamente importante, porque si no tienes eso como condición básica, no va a haber manera en la que la gente se comprometa, no va a haber manera en la que la gente se preste a innovar, no va a haber manera en la que la gente se ponga el reto de ser mejor todos los días, porque no vale la pena. O sea, yo no puedo arriesgarme si, vaya, ya nada más por llegar en la mañana, bueno, en este tiempo de pandemia, nada más por conectarme a Zoom, ya pienso que mis colegas me van a acosar, que me van vaya, que estoy en peligro, pues, en peligro en cualquier forma, ¿no? O sea, que mi trabajo está en peligro de desaparecer, que está en peligro, como dicen en México, de darme cuello, que vaya, o sea, que me van a hacer la vida de cuadritos, que mi trabajo no vale la pena. Todo eso pesa. Entonces, si no tienes eso de entrada, si vives con miedo, la gente así no puede ser ágil, no puede ser innovadora, no puede crecer. Y Luis, fíjate que justo en esa línea, qué interesante es cómo, bueno, tanto en la calidad total como en la agilidad, hay un enfoque hacia la persona, enfoque a escuchar las ideas y la ventaja, por ejemplo, de tener oportunidades de, por ejemplo, una retrospectiva donde la gente puede opinar qué fue lo que me funcionó, qué no me funcionó, y definir esos canales como institucionales hace el ambiente sea más cálido, más seguro, más propicio, y al mismo tiempo, eh, bueno, pues, Agilidad también propone que todos estemos en un mismo nivel, ¿no? En un mismo plano. Entonces, la organización, en lugar de ser piramidal, se vuelve más plana y ya no tenemos gestores de tareas de supervisión, sino más bien la mayoría de las personas que estamos en el equipo agregamos valor y eso también hace que la organización se mueva más rápidamente. Imagínate en la escuela, ¿cuántas veces tuvimos el papel del maestro como el que revisaba, el que verificaba lo que estaba bien y lo que estaba mal? Yo digo, bueno, pues absurdo, mejor revisemos lo que está bien y lo que está bien, ¿verdad? Y así, pues obviamente tienes mejor calidad, porque a nadie le sirve que inspeccionemos las cosas malas. Nadie gana con eso. Claro, claro, no. total. A mí me gusta ahora de las aplicaciones que se están utilizando, hay algunas en las cuales le puedes incorporar la pregunta y si no le diste la respuesta adecuada, puedes volver, revisar lo que estás aprendiendo e ir. No es tanto ya que de una, y nos desafía también a muchas cosas como persona. Ya no es tanto llegar a la máxima nota como lo aprendimos cuando estudiábamos. Es cuanto también puedes internalizar el aprendizaje y lo haces realidad. A mí me gusta algo del aprendizaje ágil y
Y eso va a desafiar también a las organizaciones, que Luis lo decía hace un rato, de planear o planificar. Anteriormente en las organizaciones hacían toda una planificación de un año con presupuesto para la inversión de formación de las personas. Desde el aprendizaje ágil dice, usted ya no puede, no es real con todo este tema. Y nos pasa aquí, por ejemplo, pensábamos que esta semana iba a ser más complicada porque estamos en la tercera ola aquí en Colombia. Hay muchas más muertes ahora que el inicio. Entonces, se esperaba que la cuarentena iba a ser obligatoria en estos días. No, la liberaron. Y tú dices, ¿ahora qué? Entonces estamos metidos en un tema de paro, de gente que están matando en las calles. Es diferente a lo que esperábamos que iba a pasar. Y tú lo decías, Mónica, en ambientes buca o bica. Sí. Definitivamente el caos pues no es muy amigo de la agilidad. Necesitas la capacidad de tener algo lineal que puedas iterar. Y ese es el principio de iterar y aprender, iterar y mejorar. Y fíjate qué interesante En ese caso, lo que comenta Rafa, cómo por ejemplo, el proceso de legislación de los países en general, no son iteraciones, son como que loops gigantes, ¿verdad? Se junta un montón de gente y decide unas leyes y las leyes se promulgan y 8 años después ahí se están viendo los efectos que tuvo. El tema de la pandemia es la misma situación. Si hubieran hecho loops más pequeños, en lugar de hacer loops de, oye, te guardas 3 semanas y después sales como loco 3 semanas y después te guardas 3 semanas, pues obviamente eso no funciona. Si la gente hubiera realmente, se hubiera sentado y ver, bueno, cuál es el objetivo. El objetivo es reducir el número de contagios. Empecemos a hacer un plan donde el plan está permeado. El plan no viene de arriba. El plan dice, bueno, ¿qué es lo que te parece razonable a ti como familia? ¿Qué funcionaría? ¿Cómo vas a generar tu sustento? ¿Cómo vas a generar tu educación? ¿Cómo vas a obtener el mercado, etcétera? Y creamos como sociedad soluciones factibles. Las podemos ir verificando cada semana y cada viernes estar verificando cómo va el tema y ir ajustando. Me parecía muy interesante el tema de los contagios, por ejemplo, cómo las decisiones que tomemos hoy se van a reflejar en 2 o 3 semanas. Sí, Entonces, total. si cerramos ahora, obviamente la ola va a bajar, pero la gente va a salir y no se va a reflejar hasta 3 semanas después. Entonces, vamos a tratar, entonces, estamos tratando de controlar el tema con datos pasados terribles. Si hubiera manera de controlar por ejemplo, la pandemia con datos reales del minuto, o sea, bueno, si el día de hoy amanecen este y este y este indicador, de cierta manera, estas son las respuestas y estos son los planteamientos. Por ejemplo, aquí en México, los adultos mayores de 65 años, creo, no podían ir al mercado. Simple, no podían estar esta cuarentena, no podían ir al mercado. Oye, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de acción para proveerles a esos adultos de comida? Oye, un adulto mayor que vive solo o 2 adultos mayores que viven solos, ¿quién les va a proveer? Entonces, se volvía una cosa realmente compleja porque no había de verdad esta retrospectiva, este tema de cada semana, cada 3 días verificar cómo está funcionando y poder hacer un plan que vaya funcionando a pequeña escala y después traerlo a lo grande. Y el plan se hacía y pues obviamente los resultados eran como muy extraños. Oscar pregunta, comenta más que pregunta, ¿podríamos aplicar la agilidad en el aprendizaje basado en proyectos? Es el comentario que escribe acá Oscar. Bueno, en EduScrum, una de las fases importantes en las escuelas en la implementación del modelo de agilidad Scrum es precisamente ese. O sea, una vez se comienza el ciclo escolar y muy pronto se empiezan a establecer proyectos donde los alumnos demuestran el logro de los objetivos, ¿cómo se dice?, instruccionales que se definieron para ese periodo, para ese sprint o para ese tiempo, y se hace a través de proyectos, porque finalmente, ¿cómo es si no a través de proyectos que funcionamos en la vida real? O sea, todos, ¿cuál va a ser tu próximo libro? ¿Cuál va a ser tu próximo podcast? ¿Cuál va a ser tu próximo live? Pues es un proyecto, entonces creo que eso se llama como aprendizaje basado en la vida real. Sí, total, me pasó y acá, y luego para escuchar a Mónica, me pasó con una amiga esta semana, preciso que yo le hice una pregunta y me dice, no, porque yo voy,
llegó, mira, yo estoy creando este post ahora que voy a publicar, no debería estar hecho hoy mismo, debería haber, eso es lo que recomiendan, es hacer una planeación también, una planificación de todas las publicaciones que vas a hacer, hasta con un mes de anticipación. Y esta amiga se ríe y me dice, yo me quedé el año pasado con 2 meses ya diseñados, porque me vino la pandemia y todo cambió. Entonces tiene que ver con eso también, ¿no? Vas experimentando, vas mirando, ya como anteriormente planeábamos a muchos años, la cosa ahora ya no es tan... Y algo que decía Mónica que me parece súper valioso, experimentar. Creo que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados a experimentar y nos cuesta mucho. Y como sociedad también estaba mal visto si tú vas a experimentar. Es que Mónica. deja eso, yo creo que hasta en la ciencia, yo trabajaba, justo ese primer proyecto ágil que me tocó fue en una sociedad científica, y una de las cosas que decían era, incluso los científicos, era la única manera en la que la ciencia avanza es cometiendo errores, pero se nos penaliza por cometer errores, y estaban hablando desde la academia, ¿no? O sea, yo no puedo, vaya, comprometerme a que voy a desarrollar, no sé, X y Z proyecto y después el proyecto falla y entonces, ¿qué hacen? Me penalizan. Esa no es la manera de aprender, ¿no? O sea, no es la manera de avanzar, la ciencia no avanza así. Y vaya, no nada más la ciencia, en general la sociedad no avanza así, avanzamos porque aprendemos de nuestros errores. Si eso no es algo que está permitido, y no solo permitido, sino algo que se, vaya, que se fomente, y ese es parte del cambio de mentalidad en la agilidad, ¿eh? Porque precisamente el reconocer me equivoqué o esto falló y qué es lo que vamos a aprender de ello es crucial. Si no tenemos esa mentalidad, entonces bueno, deja de no poder ser ágiles. O sea, realmente nos estamos metiendo a nosotros mismos el pie para poder avanzar en cualquier ámbito. Y eso es para mí una de las partes más importantes de la agilidad, la experimentación. Y yo creo que junto con la experimentación y en la línea que hablas, Mónica, es la importancia de definir los indicadores correctos. Porque si en ese caso los investigadores hubieran tenido el indicador correcto, que no era, el indicador correcto era éxito. Y justo como dices, en el método científico, éxito no es el indicador correcto. El indicador correcto puede ser iteraciones, o puede ser tendencia de iteraciones positivas, o puede ser cualquiera que esté pensado de manera sensata. Lo mismo en el tema educativo, lo mismo en el tema de empresas. ¿Cuántas empresas tienen el indicador de ingresos como el indicador correcto? O el indicador de cero defectos. Bueno, vamos a ver de qué te sirve producir mucho de una cosa que nadie vende, ¿verdad? O de qué te sirve producir defectos o tener inspectores que estén revisando la calidad. ¿Qué porcentaje de gente se agrega valor a tu proceso productivo, etcétera? Creo que ese es para mí uno de los temas importantísimos que debemos conversar, especialmente en el ámbito académico, porque justo como decía Oscar, el aprendizaje basado en proyectos, creo que es más valioso cuántos proyectos hiciste y en cuántos proyectos tuviste retos que la calificación que sacaste, porque si fueron proyectos fenomenales, si tuviste retos fenomenales y hubo aprendizaje fenomenal, bueno, creo que mereces un diploma diferente al que sacó solo los 10 en los exámenes, ¿verdad? Sí, una de las cosas que a mí me pasa también con el aprendizaje ágil es la capacidad que se tiene para incorporar herramientas, recursos que van enriqueciendo el proceso. Quedarse solamente mirando lo que hablábamos hace un rato, la tecnología, ahí como que falta varias patas para sostenerlo. Entonces, a mí me encanta lo que Luis está haciendo del tema del aprendizaje acelerado, también asociándolo con agilidad. Porque yo sí creo que estamos en un momento en el cual necesitamos es sumar. Nadie es mejor, ninguna metodología, ningún enfoque es mejor que el otro. ¿Qué tal y ahí nos lleva a experimentar? Muchos de estos espacios que he ido creando en este año ha sido producto también de experimentar. Me he dado la posibilidad de eso. Y bueno, con una funciona, que no funciona. Por ejemplo, ponte hoy. Y mira qué pasó, ¿sabes, Luis? Y ahora te lo comento.
tú la semana pasada dijiste, ¿qué tal si hacemos una prueba para hacer esta conexión? Y ahí nos dimos cuenta que no nos estaba permitiendo cuatro personas, sino 3. Y eso vino de hacer una prueba, experimentar. Y van surgiendo otras cosas. Y fíjate qué interesante porque de la prueba surge esta oportunidad de conversar con Mónica de este tema. Claro. Entonces, en la sesión de la semana pasada a mí me encantó escuchar a Adrián y a Jessica, siempre es un gusto, obviamente contigo, pero ahora pues tener la oportunidad de conversar de este tema que puntualmente nos llama la atención tanto a Mónica como a mí, creo que también es una oportunidad muy valiosa que sale de esa iteración, de esa verificación del proceso. Y además, probar es gratis prácticamente todo el tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias por mi parte por la invitación a iterar y a experimentar. Claro, también en esta parte, y Adrián Cotín lo dijo en un podcast que fue invitado, él decía que le hablaron de la educación 4.0 y su expresión fue, no, yo cada vez que escucho ese 4.0, cuando en muchos países están todavía en el 1.0, en la educación. Entonces, y es real, también yo lo veo en las organizaciones. Lo que tú decías, Mónica, muchas veces queremos entonces ya incorporar las metodologías ágil y no están preparados, no es todavía el paso que hay que hacer. Primero que hacer madurar también en algunos aspectos para poder también incorporarla y sostenerla. Sí, ¿Cómo? sí, es como, vaya, es como una construcción. Si no tienes Sí. las bases, si no tienes, si no tienes las cimbras bien puestas, la cosa se cae. Y además Y el problema es que siendo el modelo puede ser muy útil, pero si a la gente le das una mala prueba de algo y la cosa fracasa, y fracasa porque no está bien, vaya, no estaban las precondiciones, no estaba bien implementada, a lo mejor la gente que la implementó pues ni sabía qué era lo que estaba implementando o no tenía simplemente lo que decía Luis, la hoja de ruta, la guía, ¿a dónde vamos? Pues o sea, la cosa falla y entonces la gente después dice, esto no sirve. ¿No? Y entonces después de tratar de, vaya, no es solo cambiar la mentalidad y cambiar o sea, este tema del mindset, la forma de colaborar y todo esto, encima es el reto de vencer vaya, el fracaso pasado y esto no sirve. ¿Por qué me voy a molestar en tratar de hacer esto otra vez si ya probamos y no funcionó? Luis, tú que vienes de la ingeniería industrial y ustedes tienen una visión también holística de todos los procesos, ¿cuáles tú crees que son las bases para la agilidad? ¿A qué te refieres con las bases? ¿Qué es lo como eso? Sí que hablamos de la mentalidad, que también entonces un poco Mónica lo menciona, no es solo también la mentalidad, sino también le tienes que sumar si ya fracasó en algún momento, una serie de cosas. Tú como ingeniero que cuando te llaman para implementar el tema de agilidad, ¿qué cosas dirías? Mira, ¿qué es la base ahí que hay que tener? Pues yo creo que la base, y espero que no se escuche muy cruel, pero es que haya sangre en el piso. La base es que haya dolor. O sea, porque las organizaciones en general no les interesa ningún tipo de cambio, si no es porque hay un dolor, si no es porque hay una razón real para ese cambio. Puede ser una razón de una visión, es decir, tienes a este señor de Tesla que él dice, bueno, acá no, lo que yo quiero es conquistar el mundo, pero la mayoría de las situaciones es un poquito más reactiva. Estamos sangrando la empresa, la productividad, las escuelas están cerradas, necesitamos arreglar este tema. Es este dolor donde las organizaciones buscan y ponen recursos, y no solo hablo de recursos financieros, sino recursos de atención para que se hagan las cosas de manera diferente. Y es en esa diferenciación donde
si la metodología, si alguna metodología, llámale Seis Sigma o calidad o lo que sea, se empieza a implementar de manera correcta, empieza a, como decía Mónica, a hacer un cimiento firme y de ahí podemos seguir avanzando hacia la línea que sea, hacia la calidad total o hacia la eficiencia de operaciones o la eficiencia financiera. La ventaja y tú lo comentaste dos veces, el marco referencial de la agilidad no demanda unas herramientas como en el caso de Lean, por ejemplo, o como el caso de Six Sigma. Simplemente demanda una iteración. Es decir, vamos a ver cómo vamos a cambiar, vamos a verificar, vamos a seguir avanzando hacia el norte y hacer estos cambios pequeñitos. Entonces, creo que necesitamos tener esa razón de mover del cambio, por un lado, y necesitamos tener esa ruta, o por lo menos saber a larga distancia hacia dónde queremos avanzar, porque a veces la ruta a corto plazo se ve un poco extraña, pero si me queda claro que la meta es llegar hasta allá, bueno, lo que haga en este ciclo pues a lo mejor no está completamente alineado, pero todos los pasos van a ir hacia ese lado. Y justo lo que hablabas hace un momento de Fred Kaufman sobre el liderazgo, ¿verdad? Creo que esa es una parte muy importante, el proveer de esas herramientas de liderazgo y comunicación a los diferentes actores de los procesos, independientemente de la jerarquía o del papel que ocupen en la pirámide organizacional, darle esa oportunidad y creo que entre todos colaborarían hacia el avance de esa organización. Entonces creo que para mí serían, digamos, esas tres temas, el que haya un dolor, que haya un norte y que haya, ¿cómo se puede decir?, apertura, comunicación. Yo le sumaría a eso, si me lo permites, una publicación que tú hiciste hace unos días, unas horas en LinkedIn, donde hablabas también de la adaptabilidad. No es que hablabas, estaba escrito adaptabilidad, flexibilidad. Y mira que coincido también con ustedes en un tema. Yo les sumaría también la posibilidad que la persona quiera hacerlo. Quiera ahí entrar y vivirle esta experiencia, sabiendo también que se van a equivocar, que no va a ser perfecto, lo que tú decías, la creencia de la perfección y desde el análisis transaccional está esa creencia de el ser perfecto, ahí lo limita mucho la implementación. Y en lo que tú mencionabas hace un rato, Luis, eso también ya lo trabajaba PNL y era, colóquese un objetivo y establezca hitos. Esos pasos que lo van a llevar allá. Y eso también, entonces, y finalmente vamos sumando cosas. Mónica, ibas a decir algo. Bueno, no te quería comentar, porque también otra cosa de la que se está hablando en la comunidad ágil, en la parte de las empresas, es no se puede implementar la agilidad por mandato. Tienes que invitar a la gente y la gente tiene que querer participar, porque vuelve a ese tema de a lo mejor ya tuvieron esa experiencia en la que fracasó el asunto y entonces no están contentos y no quieren participar, ya no quieren saber más. Y otra cosa es que lo que decía Luis es ese asunto de la sangre en el piso. A lo mejor está la sangre en el piso, pero eso nos causa muchas emociones en las que realmente no queremos involucrarnos en este cambio. Entonces, para invitar a la gente al cambio, pues, también se necesita, ¿cómo invitas tú a alguien al cambio? A ver, Luis, cuéntanos, porque yo creo que ahí vale la pena conversar sobre el asunto. Fíjate que en las herramientas que he utilizado muy frecuentemente es la definición del estado futuro, o sea, definir claramente el estado actual, dónde está la organización, y en eso ponemos indicadores, como hablábamos hace un momento, una empresa, si hay problemas de liquidez, si hay problemas de capital humano, si hay problemas de entrenamiento, definimos ese estado actual muy claramente, hacemos el ejercicio de estado futuro y vemos si el estado futuro ese es el lugar donde quieres llegar. Y para mí ese es la manera para incentivar a la gente hacia una nueva realidad, como el caso de ir al gimnasio, hacer ejercicio, ponerse una dieta. Uno no se pone una dieta porque, bueno,
mucha gente se pone en dietas y en ejercicios, en sistemas de esos por muchas razones, pero ¿qué es lo que nos proponen los expertos? Pon la fotografía de una súper espectacular persona y ponle recorta tu fotografía y ponle ahí la cara para que te veas así todo musculoso. Y entonces, ver esa nueva realidad te invita a cambiar la realidad en la que estás viviendo en este momento. Ese para mí sería una de las propuestas, tener muy claro el hacia dónde vamos. Y bueno, hay gente que no le interesará y se va a quedar el coach potato sentadito en su sofá viendo la televisión. Y hay gente que sí le interesará y pues se moverá hacia a un método más ágil. A mí una de las cosas también que coincido contigo, y lo mencionaba la semana pasada con Jessica y Adrián, que es la conferencia de Joe Dispenza del sobrevivir y el crear. A mí esa conferencia me abrió los ojos ante una realidad. Si usted entra a estos procesos para sobrevivir, ahí no va a pasar nada, porque nuestro cerebro, el cuerpo no está en disposición para crear. Estás en defensa. Es que es el tema del miedo, ¿ves? Claro. O sea, si tienes miedo, no puedes entrar en lo que llaman flow. Para poder estar en ese carril en el que eres el más productivo, en el que puedes crear, en el que puedes ser, puedes entregarte a lo que estás haciendo y disfrutarlo, no puedes vivir con miedo. Si entras con miedo, entonces ya perdiste. Mira, y eso que decías ahorita, Rafa, esas palabras desde sobrevivir me recuerdan a una amiga muy querida que tiene un programa en Estados Unidos de atención a las sobrevivientes de cáncer. Se llama Rosa es Rojo y su lema es superviviendo, no sobreviviendo, superviviendo. Entonces, de la mano de lo que dice Mónica, hay que invitar a las organizaciones de todos aspectos a esa supervivencia, no a simplemente estar viviendo o flotando en la realidad. Creo que esa es una muy buena idea y con esa invitación muchas organizaciones se podrían montar en este proceso de cambios pequeños incrementales hacia una realidad mucho más firme, mucho más fuerte. Claro que hay algunas como dice Mónica, con la sangre, hay algunas que les encanta patinar en esa sangre y lo disfrutan y entre más sangre, mejor. Mis estimados, para cerrar, ¿qué nos regalarían cada uno de ustedes desde su visión de la agilidad y el aprendizaje? Mónica, el micrófono es tuyo. Qué oportuno, ¿no? Perfecto. Pues yo creo que lo que quiero subrayar es que no se puede progresar con miedo. Entonces, y que el miedo al fracaso es lo peor que puedes tener. Entonces, si quieres construir y mirar hacia el futuro, la voluntad de aprender y de aprender del error es básica. Entonces, para mí... Yo en la misma línea aportaría hacia la mentalidad del Kaizen, esos cambios pequeños e incrementales hacia una mejor realidad definida con una meta muy clara. Para mí sería eso. Es decir, el método de la agilidad, la metodología de agilidad tiene herramientas muy buenas. Define hacia dónde quieres llegar como persona, como organización. Haz estos ciclos pequeños de prueba, haz estas ceremonias o rutinas de verificación si estás avanzando hacia lo que quieres avanzar, si el equipo está de acuerdo, si no estamos sangrando más al equipo en nuestro proceso, pero no detener. Creo que yo estoy enamorado de la mejora continua y la agilidad es, digamos, la mejora continua, pero más movidito, pues sígale moviendo, siga avanzando. Entonces, creo que todo converge en el mismo lugar, la convergencia entre Lean, Sigma, mejora, calidad, Kaizen, calidad total, hasta Joe Dispenza lo metemos ahí de camino y también a Deepak Chopra, o sea, define esa realidad a la que quieres llegar y empieza meditando, empieza caminando, empieza ejercitando incrementos pequeñitos. Y de hecho, esa fue la charla que tuvimos el lunes pasado sobre incrementos y la semana que entra vamos a estar hablando sobre retroalimentación. Qué importante es tener un periodo de decir, funcionó más o menos, no funcionó, qué cambios vamos a hacer y vamos a hacer otra iteración. Les recomiendo también mirar algunas metodologías como
como el tema de Open Space, sí, le apoya mucho los diálogos caóticos, creo que se pronuncia así. La indagación apreciativa también suma todo el proceso de las metodologías ágiles. Para mí, muchas gracias. Ha sido una delicia poder conversar con ustedes, tener a varias personas que se conectaron. Esta experiencia fue experimentar y sumar, porque mira que yo, Mónica, no te tenía allí en el radar, y fue Luis, y dijo, ¿qué tal Mónica? Entonces contactamos a Mónica, la tema también de cómo Luis dice, hagamos una prueba. Entonces sí, yo también estaba pensando en eso. Y juntos, y confiar. Ha sido súper enriquecedor el confiar en este proceso cada uno. Acá Tili dice, gracias Rafael, Mónica y Luis, muy interesante. Gracias a ustedes por hacerlo también tan interesante. Muchas gracias. Gracias a... Mónica, te dejamos ya descansar porque ya es para ti casi medianoche. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Mónica, gusto hablarte. Gracias, Rafa, por la invitación. Y bueno, nos seguimos viendo y conversando. Gracias. Hasta luego, y luego entonces estará acá la grabación donde muy probablemente otras personas lo van a también a ver. Gracias y feliz tarde y feliz noche y felicidades para todos los que se conectaron. Hasta luego.